Buenas tardes, en una nueva edición de la Balsa Centenaria que venimos recorriendo gracias al apoyo incondicional de la Prefectura del Guayas, liderada por Susana González, y de Fundación Garza Roja. Venimos de río arriba, desde Palestina, pasando por Santa Lucía, visitando el puerto de Daule, el puerto de Nobol y hoy el puerto de Guayaquil, capital de la provincia de Guayaquil que se fundara hace 200 años y unos días. Y para ello, para conversar básicamente de ese hecho histórico tan simbólico, de ese documento político fundamental que es el documento provisorio de la fundación del Bicentenario, hemos invitado a Melvin Hoyos. La primera parte de este programa irá orientada a ese tema, el peso político de ese documento. Ese documento que por su simplicidad muchos lo han comparado con la Constitución norteamericana. Por su versatilidad, a mi modo de ver, es un documento que permite lo mismo que hicieron los norteamericanos, adherirse a cualquier proyecto de libertad o que cualquiera se adhiere a ese proyecto. Hay una capacidad desde el punto de vista jurídico de alta adherencia, es como que si fuera un contrato de adherencia permanente. ¿Qué pasó con ese documento? ¿Cómo nació? ¿Y por qué perdió peso, querido Melvin? Bienvenido a la Balsa Centenaria, hoy desde el río Guayas, que hace rato perdió el nombre de río Guayaquil, frente a la ciudad de Guayaquil, en donde fuera en su momento la capitanía del puerto, ¿sí? Y donde hoy es el Yacht Club de nuestra Armada. Muchas gracias por la invitación, querido Ramón. Bueno, realmente ese documento tiene mucha tela para cortar. Pareciera sencillo, pareciera simple, porque son solo 4 carillas, son solo 20 artículos, pero son 20 artículos que, como bien dijiste tú, debe estar sustentado en la Constitución norteamericana. Es muy puntual, muy preciso y muy concreto. En algún momento conversaba yo con Jorge Pino Bernaza, quien lo ha analizado con mucho detenimiento, y me dice, esto de aquí debe estar sustentado en la Constitución norteamericana, porque Rocafuerte se sabe que se la envió a Olmedo. Se la envió a Olmedo y él lo discutió mucho con Vivero, con el abogado Vivero, que era casado con otra de las Garaycoas. Ahora, ese documento, ¿cómo nace? Nace gracias a que él socializa todos los problemas que la región tenía, gracias a una asamblea que hace el 8 de noviembre del año de 1820, casi un mes después de la independencia. Trae a 57 notables de toda la antigua provincia de Guayaquil. Cuando digo notables, eran gente ilustrada, no eran solamente gamonales de la región, no, eran gente ilustrada que podía contribuir con ideas a que el documento final ayudase al progreso de toda la región. Estos 57 personajes reunidos en asamblea, asamblea a la que él coge y bautiza con el nombre de Colegio Electoral o Tribunal Electoral, este Colegio Electoral discutirá los 20 artículos y le va a dar mucha, pero mucha importancia a 3 aspectos principalísimos. El primero, el aspecto comercial. Las ataduras que tenía Guayaquil, cuando hablo de Guayaquil, hablo de toda esa región, para poder comercializar sus productos eran enormes. Y uno de los problemas más graves era todos los tributos que se tenían que pagar cuando llegaba a Panamá. En el momento que llegaban a Panamá había que pagar una enorme cantidad de tributos que no pagaba, por ejemplo, la Capitanía de Caracas. Entonces tenían que hacer una especie de canje con Panamá para poder evitar pagar esa cantidad de tributos. Algo daba Guayaquil a cambio de que se le diera el mismo tratamiento que a Caracas. Esta legislación lograba eso y afianzaba otro documento que harán muy poco tiempo después, que es el documento sobre comercio exterior que va a hacer Guayaquil. Otro de los aspectos importantes de los 3 a los que hago referencia era la capacidad, como ya dijiste tú, de coger y ser parte de una organización mayor o quedarse independiente, libre. O hacer a Guayaquil más grande. Exactamente.
quedarse libre y estructurar a Guayaquil para que con su propia independencia de acción pudiesen ser más grande y más autónomos. Y el tercer aspecto era eminentemente social. Cómo todos tenían los mismos derechos, las mismas libertades y los mismos deberes. Cosa que obviamente solamente estaba en la Constitución de Cádiz, que echa a perder Fernando VII cuando regresa al trono. Entonces era una constitución muy liberal. Este documento de 20 artículos que conocemos como reglamento provisorio era tan bien estructurado. ¿Por qué lo llamaron reglamento provisorio y no lo llamaron constitución como fue el inicio de la constitución norteamericana? La idea de Olmedo no era solamente la de quedarse como un territorio libre e independiente. La visión de Olmedo, y la pudo deducir con una precisión increíble Julio Estrada y Casa. La visión de Olmedo era mucho mayor. La visión de Olmedo era, aquí que tenemos un territorio libre ya, un territorio, una república independiente. Esta república es el Estado Libre de Guayaquil. Sí, pero hasta ahí no era la cosa. La cosa era que ese Estado Libre de Guayaquil era el que iba a servir de base para hacer una nación más grande. Por eso la apertura en el artículo que señalaba que se adhería o nos adheríamos. Exactamente. La intención de Olmedo era luchar por independizar toda la audiencia, formar un Estado inmenso, una república libre a la que llamaría Quito con capital en Guayaquil, obviamente. Esa república de Quito era el objetivo final. ¿Por qué gastaría tanto esfuerzo, tanto dinero y tantas vidas? Batallas de Cone, Tanizagua, Huachi, Camino Real, el otro Huachi que fracasa. Eso no es por gusto, es porque el objetivo final de Olmedo era hacer la gran nación quiteña, capital en Guayaquil, como era lógico, ¿verdad? Pero esa gran nación quiteña que era su aspiración final. Él no está de acuerdo con que Bolívar haga lo que hizo, porque le dice en su momento, que ¿qué es lo que pasa? Él coge y le dice que no va a poder la Gran Colombia funcionar por su extensión y por lo primitivo que son la cantidad de caminos que tiene. Bolívar obviamente no lo hizo caso ni le iba a hacer caso. Pero cuando fracasa la Gran Colombia, tácitamente esto le da la razón a Olmedo. ¿Y qué va a hacer el reglamento provisorio? El reglamento provisorio es la base de la constituyente de Riobamba. Porque él pasa a ser vicepresidente de Juan José Flores. Y cuando hay que hacer la constitución para esta nueva nación, la base es el reglamento provisorio. Dicho de otro modo, cuando nace la República del Ecuador en el año 1830, Olmedo tiene la esperanza de que se pueda hacer realidad su objetivo Hay una principal. similitud entre la Constitución de Panamá, cuando se declara libre de Colombia, ¿sí?, y la Constitución provisoria de Guayaquil. Ambas están marcadas por el mercantilismo. Quizás la falta de una visión sociopolítica de la Constitución de Guayaquil hizo a lo mejor de que no logre el peso específico de que se haya mantenido como en su primigenio. ¿Por qué perdió ese peso en la estructuración del resto de la República? Tuvimos una República más centroestatista y no tan liberada como esa. Yo pienso que la forma en que se comenzó a manejar desde el Callejón Interandino, es decir, de los pueblos del Callejón Interandino, desde Quito en particular, sin querer ser peyorativo para nada, la forma guasipunguera de manejar las cosas allá, que no le convenía una constitución eminentemente liberal, eso es lo que hace que fracase, porque no tenía por qué fracasar. Más bien, esta era una constitución impresionante, bien estructurada. Era una constitución que cuando Olmedo coge, la agranda y forma la constituyente de Riobamba, hubiera podido mantenerse perfectamente si es que no hubiera tanta tara social para esa época. Que las taras sociales son provocadas justamente por todos los generales de Bolívar que se adueñaron prácticamente de los territorios independizados. Uno se da cuenta, para esa época, son los generales de Bolívar que se adueñan de todos los territorios independizados. Y se casan con la gente que tiene el poder económico y social de cada uno de esos estados que habían nacido para generar unas haciendas gigantescas para ellos mismos.
Esto es lo que contra lo que Rocafuerte lucha y contra lo que luchará después Olmedo y después el triunviro que se forma después de la revolución del 6 de marzo del 45. Esto es la verdad. Si no hubiéramos enfrentado ese retroceso en el que se inicia la República al tener Juan José Flores que tratar de entronizar a su gente, yo estoy seguro que esa constitución de Riobamba, esa constitución se hubiera mantenido. Quiero ir cambiando un poco de tema, de este álgido tema, porque sigue siendo álgido. Sigue ahí una línea divisoria entre el pensamiento olmediano, bolivariano, inclusive el de San Martín. Ahí hay toda una discusión y varios problemas para discutir de este tema, y esto lo que anda recogiendo es la memoria de nuestra bicentenaria formación. Vamos a hablar un poco de la ciudad de Guayaquil y los barrios. No me quiero ir a los barrios de la época de la colonia, pero sí a partir de la República. ¿Cómo eran los constructos de los barrios al principio de la República, al fines de la era monárquica en el Ecuador, en Guayaquil específicamente, la ciudad de Guayaquil? Bueno, la ciudad de Guayaquil se estructura, hay que partir obligadamente de eso, se estructura después de 1687 con la invasión pirata de Swan Davis y Dampier, de Grognier, Picard y Huit. Se estructura gracias a que esa invasión pirata se mete por detrás del cerro, se toman de sorpresa la ciudad, ¿ya? Y pasa los horrores que pasaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los guayaquileños cogieron y dijeron, a nosotros no nos cogen de sorpresa de nuevo cogiendo el cerro como pared. Nos vamos a un lugar despampado. Y entonces es que se vienen a esta región que se llamaba Sabaneta o Puerto de Cazones y forman con una estructura de amero un núcleo de 25 manzanas entre la calle Sucre hacia el sur y la calle Clemente Ballén hacia el norte y la calle Pichincha hacia el este y la calle Boyacá hacia el oeste. Ese damero se va a romper cuando los franciscanos no respeten. Esas son 25 manzanas. 25 manzanas. Los franciscanos no respetan ese lindero y entonces se van 2 líneas más allá, alegando de que su feligresía iba a quedar muy lejos. ¿Qué podían ganar con 200 metros más allá? Nada, lo que pasa es que no les gustaba hacer caso. Entonces cogen y hacen que crezca este núcleo poblacional de 25 manzanas a 10 manzanas más, 35 manzanas. Ok, perfecto. Allí, ¿qué es lo que va a haber? Los barrios iniciales de este Guayaquil que va a nacer despolarizado, Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. En Ciudad Vieja va a tener 3 barrios básicos. El barrio de la Marina, que era la parte plana y que es lo que hoy en día es el Epol. El barrio Las Peñas, ¿ya? Y el barrio del Cerro, que era otro barrio que cubría parte del Cerro del Carmen, el Cerro del Carmen y un pedazo pequeño del Cerro de San Lázaro. Pero cuando se viene para acá y se forma Ciudad Nueva, hay 2 barrios básicamente, que se llaman el barrio de la Calle Nueva y el barrio del Centro. El barrio de la Calle Nueva es la calle que nace cuando los franciscanos hacen que crezca hacia el norte 2 líneas de manzanas más. Esa Calle Nueva no es otra que la Avenida 9 de Octubre, que después se va a llamar la Calle del Corte, porque ahí van a hacer una trocha que va a llegar hasta el Salado, porque ese era el balneario que tenían los guayaquileños desde tiempos coloniales. Después van a llamarle la Calle de las Damas, porque al fondo estaba el prostíbulo de la ciudad, de la zona de tolerancia, y después le llamarán la Avenida de San Francisco, ¿verdad? Esto de aquí va a cambiar totalmente a partir de 1881, cuando se trace el plano de Milet, y por primera vez, y dicen que es a instancias de don Francisco Campos Cuello, comienzan a llamarle la Avenida 9 de Octubre. El alcalde de esa época. El alcalde de esa época. Llaman Avenida 9 de Octubre porque ya comenzaban a hacerse todos los planes para los festejos del centenario, que la verdad es que se hicieron con mucha antelación para el centenario. Entonces, los barrios, ¿cuáles son los barrios que van a crecer después de que se despolariza la ciudad? Primero, traen en el año de 1710 los astilleros que estaban en la Tarazana, los colocan en donde está ahorita el Palacio Cristal, antiguo Mercado Sur. En ese sitio estuvo el astillero. Ipso facto ponen el astillero y ahí se formó el barrio de la gente que trabajaba ahí, ¿verdad? Entonces ya no solamente era la gente de la Calle Nueva, sino del barrio de la Calle Nueva, ni el barrio del Centro.
era también el barrio del Astillero. Y este barrio del Astillero crecía, pero de una manera, de una proporción geométrica, una locura cómo crecía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en tiempos de la colonia, cuando nosotros pasamos a ser, y cuando digo nosotros hablo de la audiencia de Quito, pasamos a ser parte del Virreinato de Santa Fe y pierde Guayaquil poder con el Virreinato de Lima, en ese momento nuestros astilleros ya no van a tener tantos encargos, pero han sido tan importantes que pierden a nivel internacional la cantidad de encargos después de muchas décadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el barrio del Astillero pues creció exponencialmente por muchas décadas. Y entonces la ciudad tenía una especie de lindero natural, que era el estero de Carrión, que estaba donde hoy está la avenida Olmedo, ¿verdad? Es decir, comenzamos a tapizar de relleno la ciudad. La ciudad. Aquí no solamente habían 5 grandes esteros entre la avenida de San Francisco, hoy 9 de octubre, y la calle Loja, habían 5 grandes esteros, sino que también se habían construido muchos fosos, porque esa era la idea de ponerse en la Sabaneta, poner fosos para evitar el ataque de los piratas. No hicieron las murallas que se pretendía hacer porque no había recursos, nosotros trabajábamos para otros. Era un territorio riquísimo, pero todo se iba en contribuciones para la corona, bien sea en Quito, a la audiencia, o bien sea en Lima, o quien necesitara. Porque también construimos Montevideo cuando se quemó, en el año 1718. Mandamos toda la madera que se necesitaba para construir Montevideo. Esto es Guayaquil y la vaca lechera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente, el crecimiento de la ciudad y toda la obra urbana pertenece a un esfuerzo privado. De ahí, de ese punto de la época del alcalde Campos, pasamos a una gran reforma y planificación, quizás la última gran planificación, la del arquitecto Gastón Toret. Sí. ¿Cuál fue el peso de eso? Y podríamos decir que fue el primer acto de modernismo, porque hasta Campos no era... Ingresa el modernismo en la estructuración arquitectónica. ¿Qué sucedió? Desgraciadamente no, porque Gastón Toret era un gran ingeniero y un extraordinario urbanista. Extraordinario porque en la escuela en París que había estudiado se sacaba el título doble. Pero cuando Gastón Toret viene acá y hace las propuestas que hizo después del incendio grande del 96, esas propuestas que eran para reestructurar urbanísticamente Guayaquil de tal manera que no se vuelva a quemar por la estrechez de muchas de sus calles, no le pararon bola. No le pararon bola, no toman en cuenta todas las propuestas que él hace, porque curiosamente, y lo he oído de labios de su propia nieta, de Lucía Estarella Toret, le pedían mucha coima. Si le daban este contrato para hacer tal cosa, pero tenía que ponerle tal sobreprecio. O sea, este cáncer existe desde hace más de 100 años. Entonces le pedían la coima y algunos personajes ilustres que son troncos de familias muy respetables. Voy a evitar decir quiénes son, pero se están perfectamente identificados. En todo caso, muchas de las cosas que Toret planificó no se pudieron hacer justamente por esto y porque él prefirió no hacer nada a pagar una coima. Por esa razón es que las obras más importantes de Toret, incluso desde el punto de vista arquitectónico, no están aquí, están en la provincia del Oro. Colegios, el muelle de Puerto Bolívar, todas las obras urbanísticas y arquitectónicas de verdadera trascendencia que este hombre deja como legado, están en la provincia del Oro. Aquí le pidieron plata por todos lados. Sin embargo, se le atribuye el plan urbano de Guayaquil. Ese sí, pero nunca se hizo nada. El plan urbano, él lo presenta, está firmado por él, lo coge la municipalidad, pero no hace nada. ¿Cuándo tuvo Guayaquil después un plan urbano? Después del no ejecutado. Los planes urbanos que tiene Guayaquil han sido por lo menos 15 desde esa época a la fecha. Pero ejecutados, realmente hechos a pie juntillas exactamente como el planificador lo planteó, prácticamente ninguno. Por no decir ninguno. Prácticamente ninguno. Los cambios reales desde el punto de vista urbanístico que se experimentan y se pueden ver en Guayaquil es a partir de León Febres Cordero. Otros. ¿Sí? En la memoria arquitectónica de la ciudad de Guayaquil, Sí. En la memoria arquitectónica para ti de esos planes, ¿cuál fue el más significativo? ¿Y por qué razón?
Yo creo que lo más importante que se intentó hacer fue en la época de Leopoldo Izquieta, antes de León Febres Cordero. De la época de Leopoldo Izquieta es sumamente importante. ¿Por qué razón? Hay una gran cantidad de cosas que se logran hacer, hay un patriotismo exacerbado en esa época, es probable, muy probable, que sea una especie de inercia que aún quedaba de la época los festejos del centenario. Ese espíritu cívico se mantenía con mucha fuerza. Hay que recordar que de esa época es la construcción del Palacio Municipal, de esa época es la construcción del Boulevard 9 de Octubre, de esa época es la construcción del Monumento a los Próceres, de esa época es el embellecimiento del Malecón. Es una época en que realmente el espíritu cívico alentaba todas las acciones de los guayaquileños. Es muy probable que esa sea la razón por la cual esto tuvo éxito. ¿Por qué se impuso el neoclasicismo aquí dentro? El neoclasicismo se impone porque en la época en que los grandes señores del cacao comenzaron a viajar en la segunda mitad del siglo XIX a Europa, ya lo más bello que veían eran las construcciones neoclásicas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En Guayaquil lo que había era una arquitectura sumamente simplista. Todas eran galerías frontales con arcos de medio punto, nada ornamento, nada, cero ornamento. Y las construcciones, si uno ve, por ejemplo, las pinturas de Ernest Charton, que son de la primera mitad del siglo XIX, ves que la ciudad es toda homogénea. No hay una sola casa que se diferencie de la otra. Todos son arcos de medio punto y son galerías frontales con toldas. Cuando vienen en la segunda mitad del siglo XIX, los señores, los dueños del cacao de esta tierra, vienen con este impacto visual de los palacios neoclásicos. Entonces comienzan a hacer sus casas. Lo primero que hacen es, ¡pum!, no más arcos. Ahí ponen cuerpos de chazas. No más columnitas. Ahí ponen columnas, ya con capiteles y todo. Y el impacto que tuvo en la arquitectura de Rivera, ¿cuál fue durante el siglo XIX cuando vino la prosperidad, de 18 también de la prosperidad? ¿Por qué llegó a llamarse Río Arriba, a Vinces la ciudad, el París chiquito? Porque justamente en Vinces es una de las poquísimas poblaciones que por su riqueza implementa justamente el estilo neoclásico. El estilo neoclásico que venían viendo los grandes señores del cacao, uno de los primeros lugares, aparte de Guayaquil, en donde se implementa con sus casas de madera, con todos los capiteles y de todos los órdenes arquitectónicos, en Vinces. Uno ve el Palacio Municipal de Vinces que todavía está parado. Sí. Se da cuenta de que ahí está el estilo neoclásico perfectamente identificable. Es de las últimas obras que quedan de un municipio con más de 100 años. Así ¿no? es. Todo lo demás se fumó. Sí, claro, madera mal mantenida se destruyó. Y eso es lo que tú te das cuenta que ahí está. Pero además de ser neoclásico, también tiene una importantísima dosis de trabajo propio que proponían los carpinteros de Rivera. Los carpinteros de Rivera tenían su propia imaginería, ¿ya? Y entonces, ¿cómo lo ves tú? Que de repente en ese capitel, que es un capitel corintio, ves una sirena. ¿Dónde está el capitel corintio con sirena? No, se le ocurrió al carpintero de Rivera, que además era tallador, meterle su sirena. O después, o encima de los cuerpos de ventanas de chazas, en los enrejados que ponían, de pronto le ponían un pescado. Va a parecer muy parecido a los mexicanos que hablan del barroco mexicano. Sí, diríamos que este es un neoclasicismo Montubio. Montubio, no me le quiten la palabra Montubio, porque eso es propio de mis carpinteros también, los que construyeron esta balsa, pues sí, hacen sus propios desarrollos y le ponen sus propios símbolos. Es increíble el comportamiento, casi 150 años después, de que la gente con la que hago estas construcciones rurales siempre le ponen su impronta. No son... No están capados intelectualmente. No, para nada. Tiene una imaginería, como lo has usado de palabra, impresionante. Sí. Pueblo Viejo, por ejemplo. Pueblo Viejo, todavía puedes ir a Pueblo Viejo y ver eso. El neoclasicismo está ahí pegado, esas casas no las han tirado abajo. Y tú ves encima de los cuerpos de chazas los tallados, o ves los forjados de hierro que tienen elementos que son muy propios de la imaginería local. Río arriba, río abajo. La arquitectura, como lo acabas de señalar, fue por el Babahoyo, por el Daule hacia Pueblo Viejo y por el Daule hacia Vinces. Sí. Y generó toda una estructura y toda una filosofía de lo que se llamamos los carpinteros de Rivera, que no solo hacían barcas o hacían balsas,
sino que desarrollaron esta vivienda rural, esta vivienda de las grandes casonas, que significaban, el tamaño de una casa significaba el poder del montubio que vivía ahí. El ejemplo de la casa de Olmedo, en la hacienda Virginia, que aún se la restauró, al frente vivía Juan José Flores, cuya casa también entiendo que fue de gran dimensión. Cuéntanos un poco de esa dimensión arquitectónica en la ruralidad y qué impacto tuvo como arquitecto que eres y como historiador que eres. Bueno, el asunto es que hay un momento en que se especializa la carpintería de Rivera. El momento en que la riqueza fluye a los guayaquileños. Eso es segunda mitad del siglo XIX. Comienza a entrar riqueza fruto de las exportaciones de cacao y contrabando de cacao porque no nos dejaban exportar casi nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero, como bien dijiste, lo primero que había que demostrar si ya tenías recursos era que vivías de una manera palaciega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cogen y aparecen los carpinteros que se especializan y ya no van a ser de Rivera, se llamarán carpinteros de lo blanco. Y el carpintero de lo blanco, ¿qué había aprendido? No solamente había aprendido la distribución de las casas, había aprendido la manera en que se veían bellas por dentro. Todavía seguían con los arcos de medio punto y todavía el ornamento no era parte de la construcción. Eso viene cuando vienen de las primeras grandes exposiciones en Europa, vienen trayéndole a los gran cacao. Pero entonces el carpintero de lo blanco que se especializó y logra hacer construcciones maravillosas aquí, se lo llevan también por los dueños de las grandes haciendas que las tenían hasta Baba, por la zona de Babahoyo, y las tenían de largo por la zona del Daule en todas las poblaciones que estaban a la ribera del Daule. Se lo llevan los dueños de las haciendas, que tenían su casa aquí, para que hagan lo propio en sus respectivas haciendas. De hecho, sus casas en la hacienda eran mucho más grandes que las urbanas. Muchísimas veces. Sí. Cada vez que Guayaquil se quemaba, iban a vivir allá. No, y además en la mayoría eran sus asientos reales, ¿no? De hecho, Olmedo lo fueron a buscar. Allá lo fueron en verano lo fueron a buscar allá en la Virginia, al frente allí que estaba. Ahí estaba, los Carbos estaban sobre la ribera del Daule, los Avellán, todos esos nombres conspicuos, los Vaquerizos, inclusive Rodolfo Vaquerizo Blum dice casi haber nacido al borde de un río y al pie de una canoa. Es verdad, pasaban más tiempo allá, más tiempo. La fuente de recursos que tenían era de allá, pues, era de cada una de sus propiedades en el campo. ¿Qué significa desde la hidráulica y de la composición hidráulica arquitectónica, es decir, del río? ¿Por qué la arquitectura le dio la vuelta a la cara al río? Mira, yo y la destrucción de los manglares. La Florida se caracteriza de una ciudad como Miami o una ciudad en el Golfo de México como New Orleans. Hay una conectividad entre las aguas bravas, los afluentes salinos o esteros y los ríos. Hay una continua comunicación que el guayaquileño y el ecuatoriano parece que hubiesen nacido para negarla. O sea, mira, yo te voy a decir algo que va a parecer herético, pero hay que aceptar, cada sociedad tiene sus atributos y tiene sus defectos. La sociedad guayaquileña no era una sociedad que en su conjunto buscara un crecimiento de tipo cultural. Era una sociedad comercial. ¿En qué realmente se preocupan? Solamente a aprender dos cosas, leyes y medicina. Si hubiese sido una sociedad más íntegra, más equilibrada en el aspecto cultural, hubieran valorado la riqueza natural que tenían, dentro de las cuales estaban sus esteros y sus ríos. Pero nos seguimos encargando de hacer lo mismo. Okay. No ha modificado el patrón. Desgraciadamente, sí. ¿O ha modificado el patrón? No ha modificado el patrón. ¿Por qué? Hay que ponerse la mano en el pecho y preguntarse cuántos de nuestros mejores mandatarios, no digo los peores porque eso solamente saben robar, ¿cuántos de nuestros mejores mandatarios han tenido una conciencia cultural verdadera, que aupe e impulse en todos los aspectos el desarrollo de la cultura local? Son muy pocos, por no decir. La tercera misión alemana pedagógica, con eso terminó las misiones de importancia. Luego nos han venido otro tipo de misiones que no han tenido ese deseo o voluntad de generar. Te agradezco infinitamente este encuentro
en la balsa centenaria, bicentenaria, que representa esa comunicación con el río arriba, río abajo, que nos trajo riqueza, forma de mirar el río, porque lo estamos observando, es de realmente ponerle atención. Hay gente que mira y no le pone atención, y yo espero que este proceso sirva para que le pongamos atención, que la mirada objetivice y clarifique las circunstancias en las que vive este río. Tus palabras finales, querido Melvin. Bueno, yo me hago eco de lo que acabas de decir y creo que es imperativo de que quienes lleguen a detentar el poder político de nuestra ciudad y nuestro país tomen conciencia que los elementos identitarios de un pueblo son los que hacen que ese pueblo crezca más y mejor, que se desarrollen equilibradamente y logren sentir de que tienen que coger y emular los logros de sus antepasados, pero tratando siempre de hacer lo que ellos no lograron hacer. Nosotros tenemos una larga tarea y esa tarea está en revalorizar todo lo que no hemos revalorizado. Agradecido infinitamente con la presencia de Melvin Hoyos, historiador de la ciudad de Guayaquil, arquitecto de profesión, con quien hemos dialogado de uno de los tantos temas que nos apasiona como hombres que andamos buscando la memoria. Cada vez que transito por el río Daule, por el río Babahoyo, me recuerdo con claridad toda esa riqueza arquitectónica que perdimos, que se nos fue. Como en aquel libro, en las primeras páginas del libro Los que se van, escrito con 6 manos, cuando dice que el Montuyo se cayó por el barranco con la vitrola y abandonó esa riqueza cultural que había en el río. Recuerdo a mi abuela tocando piano en el río Daule, creo que es la segunda vez que lo digo en este tema, y los pianos también se cayeron, las vitrolas se cayeron, y toda esa cultura se abandonó y se dejó al campo simplemente como una factoría agrícola. Ojalá que estos programas sirvan para devolverle al campo esa vitalidad natural. Gracias, Melvin. Recuerden que este programa de la balsa bicentenaria se auspicia gracias al apoyo de la Prefectura del Guayas, liderada por Susana González, a Fundación Garza Roja y a ustedes, amables radioescuchas, que cada vez televidentes que a través de este programa nos apoyan con su presencia. Hasta el próximo programa. Nuevamente en un programa que busca la memoria de la cuenca más importante del Pacífico Sur, del sur oriental para ser más específico, la cuenca del río Guayaquil, la cuenca del Golfo de Guayaquil. Este programa está auspiciado por la Fundación Garza Roja y con el apoyo total de la Prefectura del Guayas, liderada por la señora Susana González. Hoy, para encontrarnos con esa memoria, con esas huellas, tengo el privilegio de tener en pleno puerto de Guayaquil, donde hace pocos años era la capitanía del puerto. Estamos en el Yacht Club de la Marina del país, de la Armada Ecuatoriana, conjuntamente con una de las intelectuales más importantes de la ciudad, doña María Gloria Cornejo, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde, en un día de noviembre, en el río, cuando estamos visitando en la balsa bicentenaria Guayaquil. Bienvenida, María Gloria. Muchísimas gracias, Ramón. Esta es una ocasión excepcional que presumo muy pocas veces se repetirá. No ha habido un programa como este antes. Usted marca huellas donde pone los ojos y el corazón. Y aquí estoy para compartir con usted este momento. Hoy me gustaría hablar de las huellas de una persona que fue un importante maestro de escuela, formador de juventudes. Su padre, Justino Cornejo, que estudió esta cuenca y otras cuencas, pero especialmente la cuenca del Guayas, haciendo estudios coloquiales en alguna forma. Cuando se lee, una de las ventajas de Justino Cornejo es su coloquialidad para explicar fenomenologías antropológicas. Una de las personas que hizo más un profundo análisis de la negritud, de la montuviada, de todo este universo genético que perfuma esta cuenca. Porque cuando hablamos inclusive de
de Zaruma, de los ríos. Estamos hablando del Guayaquil bicentenario que estamos celebrando. Así es. Estamos hablando de la provincia de Guayaquil, esa provincia... de las raíces. Y de esas raíces que en casi todos los libros de Justino Cornejo aparecen. Cuéntenos un poco, si le vengo a priori con la palabra río Guayaquil, ¿cuál fue Guayaquil? ¿Qué le aflora? Cuando usted dice Guayaquil y me trae a este entorno, la memoria que funciona todavía con excelencia, me ha hecho viajar hacia atrás y ubicarme justamente en Malecón, entre Pichincha, en 9 de octubre, entre Pichincha y Malecón, una vieja casa de madera donde llegamos a vivir por primera vez cuando yo tenía escasos años, debe decir 4 o 5 años, y mi papá había decidido que la familia se trasladaba ya definitivamente a la costa, porque nosotros, los 3 hermanos, nacimos en Quito. Mi madre era de Ibarra, mi padre era de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, y las oportunidades de trabajo se presentaron aquí y llegamos. Entonces, cuando yo vi el río, yo, pequeñita, que no había visto nunca el mar, pensaba que este era el mar de Guayaquil. Y mi papá decía, no, este es el río, y ya le voy a contar la historia del río, ¿no? Entonces, para contar la historia del río, él nos llevó a Babahoyo en lancha, porque en aquel tiempo, siglo pasado, yo no soy tan veterana, pero sí tengo mis años encima y me acuerdo perfectamente el viaje en la lancha catarameña que paraban aquí en los muelles nuestros. Muelle 5, muelle 3, muelle 2. Exactamente, para ir en lancha a Babahoyo. Y en Babahoyo vi esta maravilla que usted tiene aquí, esta casa... esta balsa flotante. La balsa flotante, que se la veía perfectamente en Daule y en Babahoyo. En Daule íbamos nosotros con mucha frecuencia a casa de un gran amigo que fue don Julio Carchi, y en la parte de atrás de la casa era el patio y al ladito el río, y en el río una casa como esta, una balsa como esta. De manera que usted ha hecho el milagro de retroceder algunas décadas y de sentir que el corazón me golpeaba esta mañana, porque yo no esperaba esto. Esa fue una de las sorpresas que usted me ha dado hoy. Quisiera que nos sorprenda, porque eso se trata de sacar la memoria, hacer aflorar la memoria histórica que tiene esta cuenca, porque a veces se habla mucho del punto de Guayaquil, como que si este río fuera una cosa aquí paisajística, no. Y tiene una biodinámica arriba, muy grande. De hecho, estos ríos nacen, ambos, el Babahoyo como el Daule, nacen de pequeños riachuelos como el Peripa o el Babahoyo, como otras pequeñas estructuras que se van alimentando. Eso, sí. Cuéntenos un poco esa visión. ¿Qué aprendió o qué puede rescatar de Justino Cornejo, su padre, en esa memoria? En esa memoria de lo fluvial. Mi padre nació cuando había agua en el río de Pueblo Viejo, porque ahora casi no hay nada, hay lodo. Entonces él tenía una imagen de su infancia, porque los niños se acostumbraban ahí a bañarse y a lanzarse. Y a clavarse, como a clavarse, exactamente, desde el árbol de pechiche o de algún árbol de esos al río directamente. Entonces justamente él tiene muchísimas páginas en las que dice, yo no puedo olvidar mi aldea, con el río, con las matas de cacao, con las matas de banano, con los tiestos de hierbitas que tenía la abuela en la solana. Se hablaba de solana entonces, ahora ya quizás nadie sepa lo que es la solana. La parte que salía de las azoteas. De las casas de caña, sí, que tenían, un solarium, porque sí, claro, era donde caía más el sol. Ahí donde ponían las cosas para comer, el diario, exactamente. ¿Cómo se llama? Los vegetales más simples, las hierbitas, exactamente. Y también ponían la marihuana y algunos. ¿Sí? Bueno, sobre todo en el norte de Esmeraldas la ponían, acuérdense que tenía para hacer
los empastes para los reumas. Claro, Sí. exactamente. Ahora nos ponen la marihuana en cualquier parte de la ciudad. Pero yo y no recuerdo hay- y no hay en la control. azotea, sobre todo del norte, en Esmeraldas, habían esas Y plantitas. los emplastos Los también. emplastos, eso es lo que me refería. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente esta es una evocación a un Guayaquil que no se ha ido, que se ha transformado un poco, pero que cuando uno tiene oportunidad de mirar en lo profundo de la ciudad, encuentra el mensaje de ayer. El mensaje de ayer no se ha ido, no se ha ido. Se habrán ido las casas que se quemaron, se habrán ido muchos emigrantes, pero la esencia de Guayaquil está aquí. Cuénteme cuando dice lo que se ha ido, no se ha ido. ¿A qué se refiere? Se han ido muchas casas que se han quemado, que se quemaron y no se reconstruyeron. Se fueron muchas. ¿Cuál es muchas- la esencia que quedó? Eso me suena más o menos como cuando se hace perfume. Se lleva un mocotón de pétalos, se pero va al queda- otro, pero queda la esencia. Queda la esencia. ¿Cuál es la esencia de la Bueno, guayaquileña? la filantropía que tiene esta ciudad no la tiene ninguna otra en el Ecuador que yo sepa. El guayaquileño auténtico siempre fue mano abierta, generoso, solidario. Que se haya disminuido la intensidad de esa solidaridad o de esa generosidad se explica porque antes no había la afluencia de extraños como hay ahora. Pero queda algo, sí queda. Si usted, nos vamos río arriba, y cuando usted me dice pueblo viejo es el La río, provincia de Los Ríos. es la provincia de Los Ríos, lo que fue en su momento la provincia de Guayaquil, fundada por Olmedo. Así es. ¿Qué homenaje le haría intelectualmente a JJ Olmedo? Usted fue tantos años secretaria general del municipio, Bueno, y se yo- habla mucho del sillón de Olmedo. ¿Qué significación le da a un hombre propio de la ruralidad? Recordemos que su hacienda, La Virginia, estaba precisamente del lado de lo que hoy es la provincia de Los Ríos. Así es. Bueno, él es un hombre multifacético, fue un hombre multifacético y lo recordamos desde distintos ángulos. A mí me encanta como poeta, me encanta su nobleza frente a la ciudad y a las necesidades de la ciudad. Yo creo que fue un hombre que dejó huellas en cada paso que dio. Como decía Karina en el momento anterior, realmente como político todavía debe ser conocido y admirado. Los estudiantes lo conocen más como poeta más que como político. Ha habido un movimiento últimamente para rescatarlo. Y como constitucionalista, ¿no? Exactamente. Nos dio para una de las rescatarlo constituciones. y darle y auparlo en el sentido de que ubique el sitio que realmente le corresponde, ¿no? Porque la difusión de la obra de Olmedo en este tiempo es mínima. En el colegio ya no le enseñan al estudiante, le enseñan lo mínimo, el himno, ya, se acabó. Y nada El más. bicentenario que estamos celebrando, que estamos constituyendo como memoria, ¿qué le dice? ¿Qué le encuentra esa relación entre Olmedo, la independencia, el comercio, la filantropía, Bueno, un los momento de incendios? auge, era el momento en el que surgía la ciudad, tenía deseos de ser, no de pasar inadvertida, ¿no? Entonces yo creo que el guayaquileño tuvo garras para salir adelante, quitarse del yugo y seguir adelante y seguir siendo Guayaquil. Nunca perdió su identidad. ¿Sí? Nunca perdió la identidad. ¿Dónde ve el Guayaquil que usted añora? Ese Guayaquil Montubio a definición de su padre en Bueno. alguna forma. ¿Dónde lo ve? Yo creo que... ¿Está extraviado? ¿Está caminando no. en el paso correcto? Si usted coge una lanchita o una canoa y se da el gusto de ir de aquí hasta Puná, usted está viviendo el Guayaquil que tuvo ayer. No se ha perdido. Quizás en esta parte en la que ya están los rascacielos, aunque no sean tan grandes, pero ya no permiten ese malecón con casitas de madera de 1 o 2 pisos máximo que yo conocí todavía. ¿Cuál es la identidad política que usted tiene o
o conserva? ¿Cuál es la visión de esta identidad? ¿Es liberal? ¿Es conservadora? Su identidad sociopolítica, ¿cómo la ve en este proceso a esta altura de la vida, María Gloria? La vida ha sido para mí una escuela en la que no he dejado de aprender cada día, porque con ojos abiertos, con mente abierta y con corazón dispuesto a compartir, uno aprende las 24 horas de cada día. Usted me pregunta algo muy mío, muy personal. La vida me ha dado satisfacciones y no satisfacciones, encantos y desencantos. Hablo en el terreno político. Yo soy una persona absolutamente solidaria, transparente. Me identifico con el pueblo, con la necesidad del pueblo, con los anhelos del pueblo. Y los pocos o muchos conocimientos que yo he acumulado, los he compartido, porque conocimientos que no se comparten no sirven para nada. Usted es ejemplo de hombre que comparte vida y corazón, experiencias, aspiraciones, sueños. Los comparte con la familia y con los no familia. Usted es guayaquileño. Quiero robarme dos líneas. Sí. A moneda de epigrama de algo que yo aleatoriamente, como hago todo en la vida, no sé lo que va a hacer mañana, sino que simplemente giro la ruleta a ver qué me cae, hice esto. Y tomé un poemario que va a lanzar María Gloria: la oscuridad se vence con tu luminosidad. Y yo sentí una identificación como descendiente de Montuyo con eso, que la oscuridad es el punto donde yo me inspiro, y donde aspiro. Sí, pero usted rompe la oscuridad con sus conocimientos y con la luz que emana de su cerebro y de su corazón. Gracias por el piropo, pero no lo estoy enamorando, le estoy diciendo la verdad. Usted y yo nos enamoramos hace muchos años, nuestro amor es cómico, nuestro amor, es cómico ese amor, nos dimensionamos en el marco metafísico. Pero digo una cosa, este Guayaquil que ha vivido horas oscuras, se inspiró precisamente en esa iluminosidad que usted lo dice tan bonito: la oscuridad se vence con tu luminosidad. ¿Cuál es la luminosidad que hace que Guayaquil salga de esos vencimientos? La madera de guerrero que nunca ha perdido, ¿no? Porque ahora mismo usted ve que hay una crisis, pero de la crisis nos levantamos. Yo creo que la regla que ayuda en estos casos es: si te caes una vez, levántate 1000, porque no puedes permanecer caído ni de rodillas ante nada ni ante nadie. Uno tiene la obligación de levantarse, y levantarse es no perder jamás la dignidad. El guayaquileño no pierde la dignidad. Voy a hacer una analogía entre algo que usted ha escrito: el silencio es comunicación con el cielo. Y yo diría que el río Daule y el río Guayaquil... También se comunica usted con el río. El río habla y usted le contesta, o usted le pregunta y el río le contesta. Y iba a eso porque quiero aliar con la obra de su padre, iba a tomar la misma metáfora. El silencio es comunicación con el cielo, y yo voy a hacer una analogía: los ríos son comunicación con ese cielo, con ese verdor, de donde viene nuestro Montuviago. Háblenos un poco de ese Montuviago, del poder y de la identificación del guayaquileño, por lo menos al central, con eso que tiene una belleza tremenda: Montevío, vida en el monte, o Montovía, vía al monte. Bueno, allí habría que puntualizar que aquí en el Ecuador no hay blancos. Somos orgullosamente mestizos. El mestizaje viene por la mezcla que dieron los españoles al llegar acá y encontraron indios, pero no indios salvajes, sino indios diferentes, seres diferentes a ellos, ¿no? Entonces creo que hay que estimular esa mezcla, y esa para mí es un orgullo. Yo siempre digo, soy orgullosamente mestiza. No puedo decir que soy blanca a pesar de que mi abuelo era francés. Pero yo me siento más ecuatoriana que francesa, y más costeña que serrana. Eso sí. Que no me oigan mis parientes allá, ¿no? Es verdad, porque yo nací allá, pero crecí aquí. Aquí me alimenté o me retroalimenté con el río,
con los viajes al campo que hicimos siempre. Eso era una de las cosas que mi papá no perdía. Cuando usted me habla de pro terra patrum, pro la tierra, la patria, nos identificamos con ese mundo del campesino, con ese mundo que me encanta la palabra Montuyo, me atrae. Esta es una de las obras de Justino Cornejo, escrita hace ya muchos años y que se conserva en la memoria. Dice, el milagro es que salvó a don Esteban. Esto no es un cuento que ninguna aptitud tiene el autor para cuentista. Si usted tiene una anécdota, me gustaría dejarlo en esta memoria que estamos haciendo conjuntamente con el Cejo Provincial. ¿Qué anécdota de toda la extensa obra de su padre identifica esta extensiva guayaquileña, que no es solo el puerto de Guayaquil, tanto puerto fluvial como marítimo? Bueno, mire, mi padre, siendo fluminense, y llegó acá a Guayaquil como director de estudios. Y como director de estudios, él aplicó la formación que traía, porque fue educado con la tercera misión pedagógica alemana. Eso significa que tenía mucho de usted, por ejemplo. La disciplina, la exigencia del deber por el deber mismo, ¿no? Y enseñar a los profesores que son los que van a ser el modelo, el ejemplo de los discípulos. Entonces, llegar con esas perspectivas, con esas aspiraciones, no fue fácil, pero mi papá tenía un carisma único, un liderazgo, diría yo, que terminó con sonrisas ganándose a todo el profesorado, a tal punto de que le hicieron un homenaje agradeciendo la disciplina que había transformado al magisterio de Guayaquil. La última, para terminar, una anécdota. Una anécdota familiar. Yo era el cocoloncito, la última de la familia. Por supuesto, la más mimada de mi papá porque era pequeña y a mis hermanos eran grandes. Entonces, un día había invitados y la niña había estado en la cocina probando, sobre todo los postres, ¿no? Entonces, mi mamá me dio por adelantado para que no moleste, no interrumpa, y me atendió perfectamente. Pero cuando llegó la visita, yo estaba al lado de mi papá, paradita al lado de la silla, de la cabecera de la mesa. Y ya pasaban los postres y yo ya había comido. Mi papá me dice, mijita, ¿se ha servido usted los postres? No. A mí lo que me dieron fue una coladita. Entonces, la coladita era el postre que yo decía. Y mi papá decía, ¿no le dieron postre a la niña? Sí, sí ha comido postre. No, a mí me dieron coladita. Entonces vamos a darle el postre de nuevo. Millón gracias a mi querida amiga Así es. María Gloria Cornejo, que nos ha acompañado en este programa, La Balsa Bicentenaria, que va de puerto en puerto. Ya estuvimos en Palestina, pasamos a Santa Lucía, Daule Novol y hoy en Guayaquil, la capital Montuvia de la humanidad. Le recordamos que este programa es auspiciado por el Consejo Provincial del Guayas, liderado por la señora prefecta, doña Susana González, y bajo el auspicio de Fundación Garza Roja. Hasta el próximo programa. Gracias, María Gloria. Gracias, Ramón. Permítame decirle que la frase que encajaría aquí es: qué hermosa esta tierra fluvial. La nuestra, no solamente esta, sino todo el recorrido que usted ha hecho. Tierra fluvial. Yo creo del monte, por eso es que trabajo en esto, creo en la vía al monte y en las recuperaciones de esas vías múltiples, que hoy día nos cobijan las carreteras, pero los ríos siguen siendo los afluentes que llevan la savia y la sabiduría para que eso que hemos definido en varias entrevistas, esa capacidad de filantropía, de habilidad para resolver los problemas, sea transmitida por las más importantes vías de comunicación espiritual, que es quizás el río. Le agradezco mucho por haber contribuido a que la comunicación penetre con esa información entre los ciudadanos del planeta. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias.
En la balsa bicentenaria, en el puerto de Guayaquil, el puerto que le llamamos el puerto principal, el puerto donde confluyen dos poderosos ríos, el río Daule y el río Babahoyo, con su origen en las cordilleras andinas y otros tipos de humedales de donde fluyen estas aguas que le llaman mansas, pero que nada tienen de mansas. Hoy una ciudadana destacada de la ciudad de Guayaquil, en este periplo en las balsas bicentenarias por el río Guayas, que en su momento se llamó el río Guayaquil, nos acompaña la poetisa, la señora Karina Gálvez, a quien le doy la bienvenida. Karina, querida, bienvenida a este su programa. Muchísimas gracias, Ramón. Es la segunda vez en mi vida que la entrevisto, una vez en la radio, donde comenzó nuestra amistad que sigue floreciendo, una mujer que le ha dedicado mucho tiempo a la construcción y defensa de la ciudad. Ella es parte de un grupo que ha decidido devolverle la vida al río. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ¿y cómo no devolverle la vida al río si yo nací básicamente en el río? Mirando el malecón. Mirando el malecón 806 entre Junín y Roca. Olor definitivamente a cacao. Olor a cacao, los almendros que florecían. En el malecón. En el malecón, claro, en el malecón. De hecho, normalmente venían a regalarme, justamente los cargadores de cacao, venían a regalarme bandejitas con almendras. Poder jugar en las piletas, poder corretear por la rotonda y no sé, yo estoy segura que tú sabes, pero no sé si todos los que te escuchen sepan que la acústica del mármol de la rotonda es tan linda que tú puedes estar en una esquinita y hablar y te escuchan del otro lado y no necesitas ni siquiera micrófono ni nada por el estilo. La maestra Karina Gálvez, por ese amor sensorial que tiene en todos sus sentidos, y tomo esto en forma aleatoria, de oler todo esto creó una canción que la interpreta Schubert Ganchoso permanentemente y es parte de este peregrinaje donde en cada puerto cantamos los sabores de esta tierra. Cuéntame, ¿qué te inspiró eso, querida Karina? Esa canción particularmente es Amor a la Ecuatoriana, que es básicamente un paseo por Ecuador entero. Y eso, ¿por qué me inspiró? Bueno, primero porque escuchaba que cuando hablas inglés, si tú dices, me voy a besuquear con alguien, así un beso de esos pasionales, se llama un French kiss, un beso francés. Por ahí escuchaba yo a Thalía que hablaba de su amor a la mexicana. Y yo decía, pero es que Ecuador tiene que tener algo que sea un amor a la ecuatoriana. Y bueno, de repente salió esta canción tan linda que la comparte siempre nuestro querido amigo Schubert. Pero para Guayaquil y para su río también he hecho unas canciones y unos poemas muy lindos. Hay uno que dice: hay un lugar en el centro del mundo en donde el río se junta con el mar, en donde las horas se hacen minutos y sientes que allí te quieres quedar. Es aquella perla que brilla en la noche, llena de jarana y de amistad, con calor humano que nos funde el alma, con nuevos amigos de verdad. Déjame llevarte por el manso río. El eco de la brisa te regala una sonrisa y el viento gritará: bienvenido a Guayaquil. Bienvenido a Guayaquil tiene que ver con otro movimiento del que haces tu parte. Ese trabajo que hace Fernando Mancero, un trabajo en la ciudad de Guayaquil, de reconocerlo en sus puntos más íntimos. Una que a veces que es una lucha permanente, mucha gente dice, no hay nada que ver en Guayaquil, y hay tanto que ver en Guayaquil. Hay tantísimo, hay tanto que ver en Guayaquil, hay tanta historia, hay tanta gente maravillosa que ha hecho Guayaquil. Y efectivamente, Bienvenido, GYE, es el nombre de la fundación Bienvenido Guayaquil, liderada por Fernando Mancero, por Roberto Parra y con el apoyo de algunos voluntarios. Pero para que tengas una idea de lo bello que es Guayaquil, a veces no lo reconocemos. Tenemos una plaza del Centenario con una columna de los próceres, que si tú te pones a comparar todas las columnas del mundo,
es una de las más lindas, si no es la más linda del mundo. Y es doloroso que tenemos acá niños y jovencitos de escuelas fiscales, de escuelas municipales que no conocen estos lugares. Y por otro lado tenemos niños y jovencitos de escuelas particulares de mucho dinero que han ido 4 y 5 veces a Miami, pero no conocen las bellezas de Guayaquil cuando del mundo entero vienen a conocernos. Entonces eso es en parte algo que hace Bienvenido Guayaquil, es tratar de inyectar este cariño por esta ciudad, y solamente puedes tener cariño por algo que conoces. La poesía en Guayaquil Guayaquil región, tuvo muchos bardos y muchos escritores. ¿Con quién se identifica la poetisa Karina Gálvez? Sabes que en Guayaquil hay muchos, y muchas también. Está, obviamente, cuando pensamos en poesía, pensamos en Medardo Ángel Silva, que esta es otra historia también maravillosa, porque es casi que una tragedia no terminada, porque leyendo unos libros que encontré en casa, unos libros muy antiguos, hay libros de amigos de Medardo Ángel Silva, que los he leído, y que dicen que él no se suicidó, que lo mataron. Entonces pudiéramos de ahí hacer toda una telenovela y un guión que de hecho ya lo hizo nuestro querido amigo Julio Ortega con una película muy linda que se llama Medardo, ¿no? Pero por ejemplo, también están los escritos de María Eugenia Puig, que son muy hermosos. La madre de los Falconi Puig. La madre de los Falconi Puig. Tuve la oportunidad de organizarle sus 100 años de nacimiento hace ya tal vez 1 año y medio, una cosa así. ¿Qué es lo que te detiene como poetisa? Y escribiste un trabajo desde un penthouse ubicado en el pleno centro de Guayaquil. ¿Qué es lo que te detiene a crear un ambiente que muchos consideran hoy hostil? El Guayaquil para mucha parte, sobre todo para la mediana burguesía, resulta hostil. Sin embargo, tú vives muy feliz en el centro de Guayaquil. Sí, vivo absolutamente feliz en el centro de Guayaquil. De hecho, ¿para qué irme, con todo el cariño que puedo tenerle a la gente de San Borondón, pero para qué irme a un San Borondón que se parece tantísimo al Irvine, California, en donde si se te olvidaba comprar el galón de leche tenías que manejar por 3 millas, ¿no? Cuando tienes en Guayaquil todo. Aparte que ese bullicio de Guayaquil, ese despertarte a las 5:30 de la mañana, aunque no quieras, porque alguien toca una bocina, cuando no necesitas, pues si no hay nadie a las 5 de la mañana, ¿no? El saber que estás protegido en una pandemia, porque a pesar de que todo está cerrado, tienes por ahí un señor que grita tomates, pimientos, mangos, y tú puedes al menos defenderte y sobrevivir. El poder saber que tienes un edificio tan maravilloso como The Point, que también le hice a ese edificio un fabupoema que se llama El Tornillo de Guayaquil. Pero tienes un río tan bello, con una rueda moscovita maravillosa, con The Point, pero por ahí te vas a la Plaza Centenario y vas a encontrar a un señor vendiendo leche de cabra. Es que esas cosas no las encuentras nunca. ¿Te bañarías en el río Guayaquil? Ya lo he hecho y lo volvería a hacer. Okay. Ahora, el río no solamente que me trae recuerdos digamos, de emoción, de los lechuguines y todo lo demás, pero sí recuerdos de pararse los pelos, como hace unas semanas que se estaba incendiando Durán, y que a mí me trajo ese revivir que mi padre estuvo peleando el incendio de la Shell Gas, y saber que estamos con los pies, con los deditos metidos en el río Guayas y ver... Me has dado, Paulo, para continuar la entrevista y agregar esto, porque es interesante. Tú, descendiente de un padre bombero, ¿qué significaron los bomberos para Guayaquil? Bueno, una ciudad básicamente de madera y de caña y de cobijo de paja. Sabes que en este momento, si me pudieras ver, de hecho se me están parando los pelos, Guayaquil
tiene como una sinergia entre crecer del fuego, forjarse del fuego y salvarse con este grupo de gente, porque primero que nada el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es el primer cuerpo de bomberos que existe en Latinoamérica entera, ¿no? Es nuestro primer lugar. Y tenemos que salvarnos nosotros mismos porque si no nadie nos salva. Y eso es un poquito lo que marca también la manera de ser del guayaquileño. Es el trabajar todos en conjunto, el saber que en el momento en que te estás muriendo se te está quemando la casa. No existen cholos, negros, serranos, indios, la peste y el incendio nos ha unido. Nos ha unido totalmente. Tú eres una mujer que has hecho además voluntariado y te encanta la enfermería, y vamos a hablar un poco de eso, que también tiene que ver una tradición, una cultura de una ciudad que las llamas la ha abrazado y las pestes. Conversaba hace muy poco rato con la historiadora Jenny Estrada, y nos decía que este puerto fue cerrado 10 años porque no entraba nada, simplemente tuvimos que sobrevivir al interior de nuestro tema. La pandemia, ¿qué análisis le das a ese proceso que generó un cambio en la morfología del pensamiento guayaquileño? Mira, hay varios enfoques. Uno de los enfoques es que cuando pensamos, hay gente que en abril me decía, mira, no pude hacer mi show en abril, ¿cuándo crees tú que lo puedas posponer? Y yo le dije, tal vez agosto. Y me dijeron, agosto, qué horror, ¿cómo es posible? No, qué exageración. Y lo cambiaron para mayo y obviamente no lo pudieron hacer. Pero es que tenemos que aprender de la historia. En 1842, cuando hay esta plaga que vemos a Vicente Rocafuerte, él mismo cargar muertos, él mismo enterrar gente. Estamos hablando de un Guayaquil en donde no había aviones que en 3 o 4 o 5 horas te trajeran 200 personas de otro país. Nos demorábamos creo que semana y media para ir a la sierra. Mucha de la gente de Guayaquil huyó a las partes de sus haciendas a esconderse, y aún así seguía muriéndose gente 2 años después. ¿Qué podemos esperar de una pandemia que nos sacude los cimientos como lo está haciendo el COVID? Pero al mismo tiempo viene una parte interesante, que es el que te saca el voluntariado, que el que te saca las ideas, el que comenzamos a crear, y nuevamente Guayaquil puede dar clase de cómo estamos saliendo. Hay cosas que no se hablan, como por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos muerto tras muerto, sobre muerto tras muerto, y ni siquiera tienes cómo identificarlos? Y entonces lo que te dice la coordinación internacional es póngale un tape con el número de cédula, amarle, no sé, algo con una fotocopia de la cédula o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes el tiempo y esos cadáveres se están desbaratando? Entonces nuestra armada se inventó en usar un hilo hecho de caña de pescar, o sea, un hilo de nylon, amarrar una botella plástica y meter ahí el nombre de la persona que fallecía. Eso lo inventaron los guayaquileños en vista de la necesidad que teníamos de poder saber a quién le pertenece este muerto. Improvisación, una característica propia del guayaquileño, recursivo, porque precisamente el fuego, el agua, sus inundaciones y para paralelo las pestes siempre han sido huéspedes entrañables o entrañados en nuestra cultura. Bajo ese concepto, para despedir este programa de la Balsa Centenaria auspiciado por la Prefectura del Guayas, conjuntamente con la Fundación Garza Roja y bajo el liderazgo de la señora prefecta, doña Susana González, le voy a pedir a nuestra invitada que despide este programa con el poema más apropiado que le venga a la mente. ¿Lo recita, lo lee o cómo lo hace? Yo creo que voy a tomar extractos de poemas. Uno de esos es el comienzo de la independencia de Guayaquil, que dice: geográfica y estratégica Guayaquil, la colonial, era la perla preciada por su astillero y arsenal. Corazón propio y ajeno la quería en libertad, pues de ella dependía en América la equidad. Ese es el comienzo de mi poema Independencia Guayaquil. Y hay otro muy lindo en que le doy vida a Guayaquil
y se enamora. Entonces, Guayaquil y su río Guayas se besaron por las peñas. Ella escondióse risueña allá por el malecón. Y así comienzo a hablar de estos lechuguines y de este Guayaquil maravilloso. Y finalmente dice que este par son ejemplo de amor, libertad y acción, porque esos somos los ecuatorianos, esos somos los guayaquileños. Una mezcla de amor intenso, libertad intensa, acción. Y solo para terminar, porque creo que no nos podemos olvidar en este programa bicentenario, de quizás el abanderado filosófico, jurídico del tema, el señor José Joaquín de Olmedo. Ese es mi J. Joe. Okay. José Joaquín de Olmedo. Mira qué lindo. J. Joe. Dígalo. José Joaquín de Olmedo creo que lo máximo que puede haber producido Guayaquil. Es una persona que para describirlo le ponen simplemente un cartel de poeta. Pero era un hombre que era abogado, era matemático, era filósofo, era una persona de una capacidad mental absoluta y una diplomacia absoluta. Y eso también necesitamos ahora. Ese saber que necesitas del otro para trabajar en conjunto, que no te puedes estar peleando y que si hay diferencias, simplemente pongamos la paz, pongamos la inteligencia y continuemos adelante. Agradecido infinitamente con mi amiga, la poetisa Karina Gálvez, compañera de sueños, miembro del cartel de la ilusión de la Fundación Garza Roja, con quien hemos desarrollado muchas cosas en conjunto y con esa sinergia propia del guayaquileño, individualista pero sinérgico. Gracias, Karina. Nuevamente repito, este programa es transmitido gracias al auspicio de la Prefectura del Guayas, liderada por doña Susana González, y Fundación Garza Roja, provocando encuentros culturales. Gracias. Fuerte abrazo, hasta el próximo encuentro. Gracias.